Bienvenidos a este espacio de la clase de Física 3 con el ingeniero Rolando Alvarado. Mi nombre es Carmen Larisa Guerra y en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre Michael Faraday y por qué es considerado un ente importante en la ciencia, en especial la rama de la física. Michael Faraday nació en 1791 en Londres, en el seno de una familia muy pobre, de raíces muy humildes y orígenes religiosos. A los 13 años y sin apenas haber pisado una escuela, Michael Faraday comienza a trabajar como aprendiz de un librero. Estos libros que encuadernaba de día y leía de noche eran su única ventana al conocimiento y los que lo llevarían a ser uno de los científicos más grandes de toda la historia. Podrían llamarlo casualidad o incluso destino, pero la vida de este joven, sin más pretensiones que acabar siendo un librero, cambió para siempre, cuando por fortuna recibió un ticket para ver una función de un científico. Así es, Humphrey Davy, un químico que había descubierto varios elementos y que era la nueva estrella en la ciudad. Para Faraday, Davy era un ejemplo y sentía una profunda admiración hacia él. Estas eran conferencias organizadas por Royal Society de Londres y la recién creada Royal Institution, dos entidades dedicadas al conocimiento y la ciencia. Faraday asistió a cada conferencia y tomó cuidadosamente nota de todo lo que Humphrey decía o hacía. Notas que luego repasaba en casa. Con todo ello, formó un libro que encuadernó cuidadosamente. Casualmente, fue la química la que acabó echando un cable a Michael. Una explosión en el laboratorio dejó a Davy temporalmente ciego, por lo que se puso a buscar un ayudante. El señor Dance, que fue el mismo que dio los tickets a Faraday, recomendó a Michael con Davy contratar a ese joven que acabó trabajando como su ayudante de forma provisional. Faraday no solo se empleó a fondo en este trabajo, sino que aprovechó esta ocasión para hacerle llegar a Davy su libro de notas, el que había encuadernado. Davy quedó impresionado y al poco tiempo le envió una carta proponiéndole que trabajara como su asistente en su laboratorio. Su trabajo, limpiar el suelo, el material científico, las escaleras, entre otros. Aunque según iba viendo poco a poco el talento de este joven, Davy le fue otorgando trabajo realmente científico. La vida como asistente de Davy no era nada fácil, especialmente cuando iban de gira. Y es que su mujer, la señora Davy, no perdió oportunidad de humillar a Michael, haciéndolo tratar como un ser inferior, menospreciándolo, haciéndole recordar su pasado humilde y tratándolo como un sirviente. Pero a Michael esto le daba igual. Aunque tuviera que hacer trabajos indignos como limpiar zapatos, finalmente estaba cumpliendo su sueño, trabajar con el mayor científico de su época, trabajar en un laboratorio haciendo ciencia, eso que le apasionaba. Y no solo eso, sino también conocer a los grandes científicos de su época, como Ampère, Guy Lussac o Volta, quienes no tardaron en reconocer el talento del joven Michael. Mientras su trabajo seguía siendo excelente, así fue ascendiendo y recibiendo más responsabilidades como escribir artículos científicos o supervisar experimentos en ausencia de Davy. Se había vuelto indispensable para él. Tras 8 años trabajando para Davy,
Su labor fue magnífica y ese que era su ídolo, en 1920, Michael Faraday había cumplido su sueño, trabajar como un verdadero científico. Y no pasaría mucho tiempo más hasta que transformara completamente el mundo en el que vivimos. En el mundo en el que nos asombramos de los descubrimientos día a día. Y todo comenzó con un sencillo experimento, como Observe, que ven en pantalla, en Dinamarca. Observa cómo una brújula, en presencia de un circuito eléctrico cambiaba de dirección, se movía. Poco tiempo después, en París, André-Marie Ampère encuentra la explicación. Demuestra que en un cable enrollado, una esfera por el que pasa una corriente se comporta en forma que un imán, creando magnetismo. Esto es lo que hacía que la aguja de la brújula se moviera. Esto atrajo la atención de Davy, quien junto con su compañero, que ven aquí en pantalla, William Wollaston, comenzaron a replicar los experimentos. Su intención era usar nuevos principios para producir movimiento continuo a partir de electricidad. Pero Faraday se les adelantó. Con un sencillo experimento, con el que ven en pantalla, un cable suelto, un imán y un recipiente con mercurio, Faraday consiguió transferir energía eléctrica y movimiento circular. Continuó y había creado el primer motor eléctrico de la historia. ¿Se dan cuenta de la importancia de este sencillo experimento? Había transformado la electricidad en movimiento. Tantos y tantos trabajos humanos repetitivos podrían ser ahora sustituidos por máquinas impulsadas por electricidad. Era el primer paso para una gran revolución. Y si no, miren a su alrededor. Cada vez que vean una máquina que está conectada a la electricidad o que lleva pilas y realiza un movimiento, una función, como lavadoras, batidoras, ventiladores, todos ellos tienen su origen en un bello y sencillo experimento de un joven sin estudios, Michael Faraday. Con ello, Faraday gana fama mundial, pero también un poderosísimo enemigo, precisamente de donde menos se lo esperaría, de su mentor, Humphrey Davy. Sí, el mismo Davy, su jefe, se había convertido en su mayor enemigo, le acusó de plagio y se las arregló para que Faraday no fuera elegido miembro de la Royal Society, que él mismo presidía, como ven en pantalla. Davy era muy malvado, pero estaba todo obstinado con la situación. Los motivos, pues no se sabe bien. Seguramente envidia o la humillación de sentirse superado por un inferior, por su discípulo y sin estudios. La realidad es que David lo tomó muy a mal, pero 200 años después, David tal vez no está en la lista de los más importantes científicos, pero a los Faraday sí. Había una nueva estrella en el panorama científico, y es que Michael Faraday, además, lo tomó justo donde Davy había provenido sobre sus conocimientos y sus destrezas. Comenzó dando conferencias para el Royal Institution, y así comenzaron las tradicionales conferencias de los viernes de la Royal, que hoy en día se siguen celebrando. Todo esto a Davy no le hizo ninguna gracia o algo por el estilo. Así que decidió mover ficha, alejando a Faraday de su camino, de su campo científico. Así que le encargó un trabajo nada sofisticado, y ese era
estudiar la composición de unos vidrios que estaba produciendo, como ven en pantalla, Fraunhofer en Alemania. A ello le dedicó Michael 5 duros años trabajando en hornos, haciendo pruebas y sin éxito. Y eso, como recuerdo de este fracaso, Michael Faraday inició y guardó un trozo de ese vidrio, un pedazo o fragmento de esos vidrios con los que intentaba una y otra vez, con los que había experimentado por el encargo de Humphrey Davy. Davy acababa de morir. Era hora de que Michael tenía que volver a la electricidad. La pregunta que se hizo Michael en ese entonces es si la electricidad puede producir magnetismo, ¿será posible que el magnetismo pueda también producir electricidad? Una pregunta que tal vez nosotros no se nos vendría a la cabeza, pero para Faraday podría ser una pregunta muy peculiar. Para él no era así. A él le llamó la atención y sin más preámbulos, él seguía la línea filosófica marcada por gente como el que ven en pantalla, Immanuel Kant o Schelling, según la cual todas las fuerzas no serían sino la manifestación de un único fenómeno. Un pensamiento tan moderno, es decir, lo que hoy llamamos las teorías de gran descubrimiento, unificación, era hora de ponerse en marcha. En un donut de hierro, en un aro de hierro, se formó dos circuitos. Faraday formó dos circuitos eléctricos, uno de ellos conectado a una batería, el otro a un medidor de corriente. Él esperaba que al conectar la batería se creara un campo magnético que viajaría por el hierro, así como ven en pantalla, y se colaría en el segundo circuito, generando electricidad. Al hacerlo, el medidor marcaba una corriente, pero solo por una pequeña fracción de segundo. Así es, por una pequeña fracción de segundo. Incluso al desconectar la batería, ese medidor marcaba también corriente. Pero de sentido contrario, ¿qué estaba pasando? Pronto, Faraday lo entendería y lo hizo con un experimento muy sencillo. Acercó un imán a un circuito conectado a un medidor. Según acercaba o alejaba el imán, se generaba una corriente. No es el magnetismo el que genera la corriente, sino su variación, los cambios, que es lo que se conoce como la inducción electromagnética. Y sí, este descubrimiento también generaría un grandísimo impacto en nuestras vidas, equivalente al de su anterior gran obra. Había creado el primer generador eléctrico, un dispositivo para crear electricidad a partir del movimiento. Esto no es ninguna tontería. Cada vez que enciendan la luz, el televisor, la tostadera, el ordenador, el celular, están usando electricidad que se ha generado gracias al descubrimiento de este genio. A través de ese movimiento, un imán en un circuito eléctrico y ya está. ¿Se estarán diciendo aquí acaban las contribuciones de Faraday a este mundo? Ha conseguido generar electricidad a partir del movimiento y movimiento a partir de la electricidad. Ya tenemos una forma de llevar electricidad y luz a las calles de todo el mundo, a las casas, a los parques, en fin, generar movimiento para las industrias. ¿Eso es todo? Pues no. Se impaciente
que la mayor contribución de Faraday a nuestro mundo todavía está por llegar. Desde Newton, que vemos ahí en pantalla, Isaac Newton, que pensaba que las fuerzas como la gravedad se transmitían de forma instantánea, a distancia. La Tierra atrae a la Luna a una distancia, sin necesidad de que haya nada en medio. Están conectadas en el espacio. Esto es algo que se deriva de las leyes de Newton, algo así que mismo que Isaac Newton sabía y que sin embargo no le acababa de gustar. Y a Faraday tampoco. Como saben, en un circuito de una forma inmediata y casi mágica, que hay un imán a distancia con el que interactúan. Así es. Para Faraday, todo esto no tenía sentido, según su visión. Debería saber algo que se propagara desde la fuente hasta el cuerpo. Lo podía ver cuando dejaba caer virutas de hierro sobre un imán. Esas líneas, lo que ven en pantalla, lo que llamó líneas de fuerza. Así es. Daría lugar a un nuevo concepto, el campo. Pero, ¿cómo detectar ese campo? A Faraday, los años de trabajo duro le estaban pasando factura. Sufría graves pérdidas de memoria, ataques nerviosos, pero su cerebro seguía funcionando de forma formidable. Con el mismo talento, intuición y creatividad que había mostrado desde joven. Así que se puso manos a la obra. El primer paso era observar el efecto de este campo sobre materiales. Si existía, debía ser diferente dependiendo del material y tardarían un tiempo en propagarse. Su dispositivo era sencillo, un imán acerca de un cuerpo y dejaría pasar un rayo de luz, como ven en pantalla en el simulador, por ese cuerpo y observaría a través de él. Su objetivo era detectar algún cambio en la luz debido al campo magnético del imán. Lo intentó con varios líquidos compuestos, luego probó con sólidos como el cuarzo, incluso gases sin éxito. Miren qué maravilla. A la desesperada decidió probar con ese cristal que había guardado de su época trabajando en óptica. ¿Se acuerdan? Y bingo, lo había detectado. El imán había alterado la luz al pasar por ese cristal. Afectado por el campo magnético, con esa genialidad, no solamente Faraday había demostrado que la electricidad, magnetismo y luz estaban conectados, sino que estaba tras la pista de algo mayor. Estaba a punto de observar estas líneas de fuerza y los campos magnéticos. El problema es que una idea así, tan revolucionaria, sonaría ridícula en oídos de sus compañeros, la comunidad científica y demás. En ese momento histórico, todos abrazaban el concepto de acción a distancia y las matemáticas lo respaldaban. Como un científico, un experimental sin conocimiento de matemáticas y de teoría, ¿podría respaldar esta idea? Pues sí, como consecuencia, Faraday se guardó sus pensamientos para sí. Sin embargo, una ausencia en último momento de un minuto de conferencia en una de esas de los viernes en la Royal Institution, que ahora él mismo presidía, le hizo lanzarse a la palestra. Sin tiempo para prepararse, la ponencia de Faraday decidió hablar sobre las líneas de fuerza. Y sí, y sobre esos campos que se propagan en el espacio. En esta conferencia, Faraday adelantaría 60 años la teoría electromagnética, que estaría por llegar, la naturaleza eléctrica de la luz, las líneas de fuerza que vibrarían transmitiendo una perturbación. Incluso se atrevió a sugerir que esta energía
se desplazaba sin necesidad de en medio de un cuerpo que estuviera en el centro de ambos, de un éter, por ejemplo. Llegó incluso a sugerir que la propia gravedad se transmitiría también como líneas de fuerza, como coagulaciones, como ondas, adelantándose así al trabajo propio de Albert Einstein. La relatividad general y el descubrimiento de las ondas gravitacionales hace tan solo unos años. Escuchen, 200 años antes de que detectaran las ondas gravitacionales, Michael Faraday ya hablaba de ellas. Sus ideas las acabaría publicando en un artículo histórico llamado Pensamientos sobre vibraciones de rayos. Las ideas de un loco, pensarían sus colegas, unas ideas demasiado radicales que sonarían ridículas a sus oídos, demasiado adelantadas a su época, que quedarían en el olvido, totalmente desapercibidas. Hasta la llegada de otro gran loco, un genio de su altura, así es, Maxwell, que con estas ideas forman la teoría de la electricidad y el magnetismo. Las leyes de Maxwell, aunque todavía habría de pasar 50 años con la llegada de la relatividad general de Albert Einstein, para entender el verdadero valor de obra de Michael Faraday. Y pues ya estamos llegando aquí a un tiempo en el que les digo que Michael Faraday, lo hemos mencionado también, los verdaderos obras que hizo y sus aportaciones en la ciencia. Pero he tenido también que pasar como encima de este joven como una gran persona. Aparte de encima cosas como las leyes de la electrolisis, los estudios sobre diferentes sustancias magnéticas, el diamagnetismo y el paramagnetismo, la capacidad inductiva, la jaula de Faraday o el transformador, entre otros. De hecho, ha sido tan intenso todo eso que he contado que he dejado de lado terminar como hablar de Michael Faraday más allá de la ciencia, sino que la persona que, aunque realmente viendo cómo he hablado de él, casi que no puedo imaginar y no he hablado como más de un científico, una persona. Ese genio único fue una persona generosa, humilde, apasionada y muy trabajadora. Tanto cuando limpiaba los suelos del laboratorio de Davy, como cuando se erigió como el mayor científico de su época. Sin embargo, ningún interés en el mundo material. Con un elevado sentido del bien público social, daba conferencias a personas necesitadas y a niños. La verdad que nunca se interesó por la riqueza, los honores ni la ostentación. Una persona humilde desde el primer día hasta su último día. Para él, la verdadera grandeza del científico estaba más allá del mundo material. Su vida estaba dedicada completamente a la comprensión de la naturaleza, del universo, al conocimiento. Su vida la compartió con una única mujer, Sarah Bernhardt Faraday, que vemos ahí en pantalla, la mujer de su vida, o como decía él mismo, la almohada de sus pensamientos, con quien estaría hasta su último suspiro y su muerte en 1867, a los 76 años de edad. Fue enterrado en Londres sin ceremonias ni honores, en un entierro estrictamente privado. Para mí, Michael Faraday es el mayor científico de todos los tiempos. No solo porque lo que consiguió, sino por quién fue. Un verdadero ejemplo para todos, un modelo de lo que es la vida científica, la pasión y el conocimiento. Quería acabar con una pequeña anécdota que perfectamente describe este carácter. Y es que el carácter altruista de Faraday y además muestra el verdadero sentido de la ciencia. Ese interés, esa pasión, esa curiosidad por descubrir y saber más cada día. Y el verdadero sentido de la ciencia
También, una vez el primer ministro británico fue a visitar al laboratorio de Faraday y le preguntó, ¿para qué sirve esto? A lo que Faraday respondió, la verdad es que no lo sé, pero algún día seguro que le pone un impuesto. Hoy el 50% del PIB mundial está basado en alguno de los inventos y está desarrollado de Michael Faraday, el mejor hombre que ha pisado la tierra. Esto ha sido todo, compañeros. Me despido sin más, agradeciendo su valiosa atención. Muchas gracias.